Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con ustedes hoy y siempre. Que nuestro Padre Celestial siempre te llene de sus misericordias y que cada día su amor esté contigo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y muy hermoso. A pesar de los sufrimientos que José tuvo, fue exaltado por nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar de la exaltación de José, cómo hay recompensa en el reino de los cielos. Pero también quiero que te acuerdes de leer la Biblia y tenerla a tu lado para que nos sigas siempre. En forma consistente, las Escrituras enseñan que el creyente debe humillarse delante de la presencia de Dios para ser ensalzado por él cuando llegue el tiempo. El mismo principio bíblico se expresa en otro pasaje, los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras de ello. Primera de Pedro 1:11. El pasaje clásico sobre este tema es Filipenses 2:5-11, una porción histórica y profética a la vez. Lo que sucedió en la vida de José ilustra en forma dramática este glorioso concepto. Primero es nombrado primer ministro, 41 del 37 al 57. Faraón y sus siervos escucharon complacidos las palabras de José, que era muy sabio. El monarca lo nombró primer ministro de su gobierno, segundo en el mando, así como encargado de recoger los bienes de los años de abundancia para distribuirlos en los tiempos del nombre. Al nombrarlo estaba reconociendo que el Espíritu de Dios estaba con él y que era él quien le había hecho saber todo esto. 41 del 37 al 41. Se hizo una ceremonia pública para instalar a José en su nuevo cargo. Faraón quitó el anillo de su mano, lo puso en la suya, lo visitó de lino fino, colocó un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en el segundo carro y pregonó que todos debían arrodillarse. Faraón también le dio un nombre egipcio, llamándolo Sanat Panea, así como una esposa cuyo nombre era Asenat, hija de Pontifar, sacerdote de On. 41 del 42 al 45. No debemos suponer por este acto que José aceptó la idolatría que imperaba en aquel país, porque no fue él quien escogió a su mujer, sino que ésta le fue entregada por decreto del soberano. El nombre y la esposa que le fueron asignados lo congraciaron aún más delante del pueblo egipcio. Una vez nombrado José, no perdió tiempo. Hasta un estudio de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años en ese entonces, lo cual quiere decir que había pasado 13 años en una esclavitud. Compara para saber este dato 37.2 con 41.46. Ahora, mi querido hermano, ese es el momento de que pienses. Esos 13 años fueron usados por Dios para entrenar a su siervo. Reflexiona sobre otros casos bíblicos que demuestran que el Señor permite que sus siervos pasen por un proceso largo de entrenamiento para su servicio. Te puedo dar el ejemplo de David. ¿Qué experiencia ha tenido que ilustre el mismo principio? En los años de abundancia, José recogió y almacenó las provisiones tal como Dios lo había dicho y tal como había recomendado a Faraón. 41, 46, 49. José tiene dos hijos bien hermosos. El 41 y el al 50-52 nos habla de eso. Antes de que llevara el primer año de hambre, nacieron a José dos hijos, los cuales le diera luz a Sera. Los nombres que se le dio son una expresión de su profunda fe en Dios y lo que había comprendido el motivo de su experiencia. El primogénito le puso Manasés, que quiere decir el que hace olvidar. Claramente estaba pensando en lo que había sufrido con sus hermanos y con los tiempos en Egipto. Nombró a su segundo hijo Efraín, que significa fructífero. Él mismo expresó el significado en las siguientes palabras: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La hambruna llegó como se esperaba, afectó a todos los países de la región, pero en Egipto había suficiente pan. Cuando los habitantes acudieron al rey para expresarle su necesidad,
Les recordó que el responsable era José y que debían de ir a él, quien abrió los graneros para vender el trigo. 41, 53, 57. Después de esto tenemos algo muy importante, que es la visita de los hermanos de José. Lo podemos ver en el 42 del 1 al 38. Al darse cuenta José de que había alimento en Egipto, llamó a sus hijos y los envió a sesión de Benjamín para que adquirieran trigo en ese país. 42 del 1 al 4. Cuando arribaron, llegaron ante José y se inclinaron delante de él. 42:6. Compáralo con el 37 del 7 al 8. Ellos no lo reconocieron, pero él sí, y les habló en una forma áspera, acusándolos de ser espía. 42:5 al 12. En su defensa, ellos le encontraron que en realidad eran dos hermanos, pero que habían dejado al menor con su padre y el otro no aparecía. José insistió en tratarlos como enemigos y les dijo que para comprobar su veracidad tendrían que enviar a uno de ellos para traer al otro hermano. Los puso en la cárcel por 3 días, seguramente mientras pensaban en el asunto. 42, 13, 17. Pasando ese tiempo, habló con ellos y afirmó que él tenía a Dios y le dijo que llevaran alimento a su casa, pero que deberían dejar a uno de ellos como rehén para garantizarle que trajeran al otro hermano. 42, 18, 20. Haced esto y vivid, yo temo a Dios, le dijo José. Los hermanos comenzaron a hablar entre sí y recordar el grave pecado que habían cometido al desoír los ruegos de José cuando lo vendieron como esclavo. No sabía que él entendía su idioma porque anteriormente se había dirigido a ellos por medio de un intérprete. Al oír su palabra de remordimiento, José se apartó de ellos para llorar. Después mandó a Simeón al calabozo, ordenó que se le llenaran sus sacos con trigo, que pusieran su dinero de ellos y que le dieran comida para el camino. 42, 21, 25. Partieron de ahí y cuando llegaron entraron a su padre todo lo que había acontecido. Él no quería permitir que Benjamín regresara con ellos, explicando que Simeón y José no aparecían y que si algo le sucediera al menor haría descender mis caras con mucho dolor al Seol. 42 del 26 al 38. La segunda visita de los hermanos de José fue todavía mucho más interesante, como te podrás dar cuenta. 43, 1 al 45, 28. La presión de hambre hizo que al fin Jacob partiera, que se llevara a Benjamín. Justamente con Judas ofreció responder por ellos. Jacob les dijo que tomaran de lo mejor de la tierra y llevar a aquellos varones un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma, mirra, nueces y almendras, productos que no se encontraban en Egipto. También les indicó que llevara el doble de la cantidad de dinero y enseguida los encomendó al Dios omnipotente. 43, 1, 15. Al llegar José, trajeron su presente y se inclinaron delante de él. Él les inquirió acerca de la salud de su padre y después si el que lo acompañara era su hermano menor y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. 43 del 26 al 29. Tanto se conmovió al ver a su hermano que tuvo que salir del salón para llorar. Después lavó su rostro e instruyó a su siervo para que sirviera la comida. La costumbre era que él comiera aparte y los egipcios que lo acompañaban separados de los hebreos, porque para aquellos era abominación juntarse con los judíos. José asignó a Benjamín una porción 5 veces mayor. Los hermanos estaban atónitos porque los sentó de acuerdo a la edad de cada uno, pero aún así comieron, bebieron y alegraron con él. 43 del 30 al 34. Cuando se disponía para regresar, José dijo a su mayordomo que le devolvieran el dinero en el costal de cada uno y que además pusieran su copa de plata en la de Benjamín. Así lo hizo, y cuando hubieron partido, José ordenó que se les diera alcance en el camino y se les acusara de haber robado su copa. Como no daban crédito a la acusación, pidieron al enviado que revisaran sus costales y aceptaron que muriera aquel en cuyo saco se encontrara, así como que los demás serían sus siervos. 44, 1, 9. El hombre buscó la copa en el costal de cada uno,
comenzando con el mayor. Lo encontró en el de Benjamín. Regresaron a casa de José y se postraron delante de él, quien le preguntó si no sabían que él era adivino. 44, 10, 15. Ahora es el tiempo de que reflexiones. ¿Cuál de los hermanos intercedió a favor de José cuando lo iban a matar? 31, 17 al 24. Califica la acción de Judá en el mismo evento. 33, 27, 28. Según los acontecimientos del capítulo 38, ¿qué clase de hombre era Judá? ¿Cuáles fueron sus pecados? ¿Quién se hizo responsable de Benjamín cuando Jacob permitió que fuera llevado a Egipto? Por favor, reflexiona. La intercesión de Judá, para que veas lo importante que es la intercesión, no solamente en la Biblia, sino en nuestro andar diario. Judas intervino con reverencia, explicando a José todos los eventos relacionados con la llegada de Benjamín a Egipto, 44, 16 al 34, incluyendo la resistencia de Jacob a dejarlo ir. También mencionó que él era responsable y había prometido a su padre proteger a su hermano. Rogó a José que permitiera quedar detenido en lugar de él. Por último, le dijo que no podía regresar ante su padre sin Benjamín, por no ver el mal que sobrevenía al anciano. 44, 16, 34. La palabra de Judas fueron: te ruego que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Esa elocuencia palabra de Judas son figuras de la obra vicaria que realizó Jesucristo, es más ilustre descendiente de Judas. Segunda de Corintios 5, 21, primera de Pedro 2, 21 al 22 y 3, 18. José se revela a sus hermanos. 45, 1, 28. Al escuchar las palabras de Judas, José ya no pudo contener y ordenó a todos, excepto a sus hermanos, que salieran de su presencia. Comenzó a llorar a gritos, de tal manera que lo oyeron los egipcios, incluyendo el faraón. 45, 1, 2. Y José dijo a sus hermanos: yo soy José. Lógicamente los hermanos se turbaron. Creía que José se vengaría de ellos, pero él explicó que aunque ellos lo habían vendido como esclavo, era Dios quien lo había enviado delante de ellos. 45, 3, 8. Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de la gran liberación. 45, 7. Después le encargó que volvieran a su país y trajeran a su padre. Ofreció darle la tierra de Gosén, la parte oriental del delta del Nilo, una de las regiones más fértiles de Egipto. Cuando Faraón escuchó la noticia de que habían llegado los hermanos de José, se alegró y apoyó todas sus promesas. Le dio provisiones y carros para que trajeran a Jacob y a su familia. Cuando regresaron a su casa y Jacob escuchó la noticia, se agregó muchísimo al saber que José estaba vivo y al ver los carros que habían mandado para llevarlo. La escritura dice que su espíritu revivió. 45, 9, 28. La familia de Jacob lleva a Egipto. 46, 1 al 47, 31. En su salida para Egipto, Israel llegó a Beersheba y ofreció sacrificio al Dios quien se le apareció y le dijo que no tuviera miedo de ir a esa tierra. Allí Dios le haría una gran nación. Israel había salido con prisa de Hebrón, pero antes de seguir hacia el sur quiso invocar el nombre de Dios para estar seguro de su dirección y su bendición. ¿Qué te enseña esto a ti? Abraham había hecho un pacto con Abimelech en Beersheba y había adorado al Dios eterno, el Olam. 21, 31 al 33. Isaac también había adorado a Jehová en el mismo lugar. Había sido bendecido y había edificado un altar allí. 26 del 23 al 25. Es interesante observar que los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, dos descendieron a Egipto y el otro probablemente pensó hacerlo. Abraham lo hizo en un tiempo de hambre en Canaán. 12, 10 al 20. Fue entonces cuando mintió acerca de su relación con Sarai por primera vez. En circunstancias similares, Isaac pensó descender a Egipto, pero Dios se lo prohibió. 26, 1, 2. En esta ocasión, Jacob recibió aprobación en forma clara. 46, 3, 4.
El viaje de Jacob a Egipto tenía que ver directamente con el pacto abrahámico. En 15, 13, 16, Jehová anunció a Abraham que aunque su descendencia sería oprimido 400 años en tierra ajena, volvería a la tierra prometida en la cuarta generación. Egipto proveería preservación inmediata y un lugar donde la nación se desarrollaría, pero al fin y al cabo también sería lugar de prueba para su pueblo. Te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. 46:4. En este pasaje Dios le prometió hacer volver y le dijo que la mano de José cerraría sus ojos. La referencia al regreso probablemente tenía en mente sus descendientes y se replicó aquí para reforzar el pacto abrámico. Hay la posibilidad también de que sea una referencia al regreso de su cuerpo para ser enterrado en Canaán. 47, 26, 29, 30. La promesa de que José cerraría sus ojos le dio seguridad de que volvería a ver a su hijo amado. 46:1-4. Jacob trajo consigo toda su descendencia, 66 personas lo acompañaron. Si agregamos a Jacob, José y sus dos hijos, en total serían 70 personas. 46, 26, 27. Si incluyéramos las nueras, los yernos y todos los nietos de Jacob, el número sería tal vez mayor. Judá fue enviado para avisar a José que su padre había llegado. José unció su carro y vino a Gosén para recibirlo. Se echó de su cuello y lloró largamente. José dijo que moriría en paz porque había vuelto a verlo. 46, 28, 30. José mostró sensibilidad cultural al instruir a sus hermanos para que dieran que eran ganaderos. El trabajo de pastor de ovejas era algo abominable para los egipcios. En realidad no les estaba sugiriendo que mintieran. Era ganadero, pero no les permitió decir de que también eran pastores. 46, 31, 34. José escogió a 5 hermanos y los presentó delante del faraón. Cuando el monarca le preguntó su oficio, se les olvidó la diplomacia que José había aconsejado, pero no parece que tuviera impacto negativo. Faraón le concedió morar en Gosén. Después José presentó a sus padres delante del faraón, el cual lo trató con mucha cortesía. Jacob bendijo a faraón y se fue de su presencia. José dio posesiones a su padre y a sus hermanos en la tierra de Egipto y allí les cuidaba. 47, 1-12. El hambre aumentó en Egipto y Canaán, se acabó el dinero y la gente tuvo que vender también su ganado a Faraón. Después le traspasaron sus tierras y se convirtieron en siervos. Solo gozaban de excepción la tierra de los sacerdotes. José dio a la gente semilla para sembrar y se obligaban a traer al Faraón la quinta parte de sus cosechas. 47, 13-26. Mientras tanto, los descendientes de Israel prosperaban en gran manera, se asentaron en Gosén y se multiplicaron grandemente. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y llegó su tiempo para morir. Llamó a José y le rogó que no le enterrara en Egipto, sino que lo regresaran a su tierra. Después se reclinó sobre la cabecera de la cama. 47, 27, 31. Esa petición de parte de Isaac era una demostración de que tenía fe en la promesa divina del que daría la tierra de Canaán a Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes para siempre. La bendición a los hijos de José. 48, del 1 al 22. Después de estos acontecimientos, Jacob enferma. José se dio cuenta y tomó sus 2 hijos, Manasés y Efraín, para ir a visitarlos. Al oír Jacob que venían, se esforzó por sentarse sobre la cama y le relató que el Dios omnipotente se le había aparecido rodeado de luz en la tierra de Canaán y le había prometido darle esa tierra a él y a sus descendientes por herencia perpetua. 48, 1-4. Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, como Rubén y Simeón, serán míos. En ese acto, Jacob adoptó a los 2 hijos de José, diciendo que serían suyos, como Rubén y Simeón, elevándolos a nivel de hijos para asegurar
que los descendientes de José recibieran una doble porción de herencia. Es posible que en aquella ocasión la primogenitura fuera quitada de Rubén y transferida directamente a José. Compara 35:22 con Primera de Crónicas 5 del 1 al 2. Es probable que la transferencia de la primogenitura a José y sus dos hijos tenía que ver con gran amor que Jacob sentía por Raquel. 48:7. Puede ser que este acto fuera en reconocimiento a los grandes beneficios que los hijos de Israel habían recibido por medio de José. Después tomó a los hijos de José y en el proceso de bendición puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín en vez de Manasés, quien era el primogénito. Sus palabras introductorias se dirigían a José, aunque la bendición era para sus hijos. Primeramente, ensalza al Señor que le había cuidado y bendice todos sus caminos. Los puntos sobresalientes de esta bendición son: pide la bendición divina sobre ellos, primero; segundo, que se perpetúe el nombre de ellos, de Israel, de Abraham y de Isaac; y tercero, que se multipliquen grandemente. 48:13 al 16. Viendo José que Israel había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y quiso cambiarlo, pero su padre le dijo que él sabía lo que hacía. Bendijo a ambos, pero dio mayor bendición al menor. Muchos años después, Efraín se convirtió en un sinónimo del pueblo de Israel. Isaías 7:1-2. Su descendencia llegó a formar una multitud de naciones. Israel dijo a José que después de su muerte, Dios le haría volver a su tierra. También le dijo que le había dado una parte más que a sus hermanos. 48:17-22. Jacob bendice a cada uno de sus hijos y es una bendición muy interesante. 49 del 1 al 33. Las palabras de Jacob, mi querido hermano, no solo confiaron bendiciones, sino también que fueron pronunciadas proféticamente. Rubén, impetuoso como las aguas, una referencia clara a su inestabilidad. Aunque era el primogénito, debido a su pecado con Baía, no sería el principal. 49:1-4. Simeón y Levis, por su crueldad con los hombres de Siquén, serían apartados y esparcidos en Israel. La heredad de Simeón se incluyó dentro de la de Judá. Josué 9:1. Los levitas nunca tuvieron heredad propia, solo cuidaban ciudades esparcidas por toda la tierra. Josué 21 del 1 al 3. Judá sería alabado por sus hermanos y se inclinaría a él. Eso significa que llegaría a ser la cabeza de las tribus. Se compara como un león, haciendo referencia a su fuerza. El centro, símbolo de autoridad, no será quitado de Judá. Esa profecía no se cumplió sino hasta 640 años más tarde, cuando David, que era su descendiente, asumió el trono de Israel. Nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Hasta que venga Silo, es probablemente una alusión a la segunda venida del león de la tribu de Judá para traer paz y prosperidad a su reino milenial. Zabulón habitaría en o hacia puntos marinos. Cuando recibió su heredad en tiempos de José, fue ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Las principales rutas comerciales pasaban por su territorio. Isaacar se compara como un asno fuerte, llevaría cargas probablemente dobles. Eso puede aludir a la gran fuerza. Además le dice, vino que el descanso era bueno, probablemente porque era un tanto perezoso. Dan, según los términos usados en 49:16-8, Dan será juez y también se caracteriza por la atracción y la violencia como serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Sansón era la tribu de Dan, jueces. Por la intervención de los danitas, la idolatría se introdujo en Israel en el tiempo de los jueces. Jueces 18. Quizás por eso Dan no se menciona entre las tribus en Apocalipsis 7 del 4 al 8. Gad será perseguido por ejércitos, pero él también será perseguidor. Su heredad quedaba al oriente del Jordán. Muchas invasiones entraron por ese lado de Israel. Se menciona la preparación militar y la valentía de sus descendientes en Primera de Crónicas 5:18 y 12:37-8. Aser
Evidentemente tendrá pan en abundancia. Recibió como heredad tierras costeras muy ricas en el norte del monte Carmelo. Josué 19, 24, 31. Nestalí se describe como una cierva suelta. Ese animal es conocido por su rapidez. También pronunciaría dichos hermosos como orador elocuente. José. La bendición para José son un relato biográfico y una proyección profética. Hablan de la proyección del Dios omnipotente sobre él en medio de muchos contratiempos y de los grandes beneficios que había brotado de él como la rama fructífera junto a fuentes. La proyección futura vislumbra una continuación y amplificación de esa casa en abundantes bendiciones. Como una ilustración de ellas, los líderes Josué, Débora y Samuel pertenecen a la tribu de Efraín. Gedeón y Jefté provenían de la tribu de Manasés. Benjamín sería como un lobo arrebatador. Jueces 19 relata un caso muy penoso de carácter violento de la descendencia de Benjamín. Piensa, mi querido hermano, y reflexiona sobre las diferentes bendiciones conseguidas. ¿Quién recibió las mejores? ¿Cuál de los hijos de Jacob está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la metáfora que se dice de él y que se repite referente a Cristo? Muerte y sepultura de Jacob. 49, 28 al 50, 14. Al finalizar el acto de bendición a cada uno de sus hijos, Jacob dio instrucciones acerca de su sepultura. Lo habrían de llevar de regreso a Canaán y enterrarlo en la cueva en el campo de Macepa, lugar donde había sido sepultado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lía. Su expresión voy a ser reunido con mis pueblos refleja la idea de que hay vida más allá de las tumbas. Para él sus seres queridos vivían. El relato dice que después escogió sus piernas en la cama y falleció y fue reunido con sus padres. 49, 28 al 33. Para hacer el viaje a Canaán fue necesario embalsamarlo, un proceso meticuloso que duró 40 días. Lloraron los egipcios por él 70 días. Al cumplir ese tiempo, José consiguió permiso de Faraón para ir a Canaán y enterrar a su padre. Fue acompañado por todos sus hermanos y un buen grupo de Egipto. Habiendo llegado al lugar indicado, lo enterraron allí con grande y muy tristeza lamentación, e hicieron un duelo por él por 7 días. 51, 1, 14. Pero todo llega a su final. El final de José. 50, 15 al 26. Cuando regresaron a Egipto, los hijos de Jacob temían que José se vengara de ellos, ya que su padre había muerto. Le suplicaron que perdonaran la maldad que les había hecho. Lloró José mientras hablaban. Probablemente sus lágrimas se debía al hecho que ya les había perdonado. 45, 4, 8. En sus respuestas demostró de nuevo que tenía un enorme entendimiento de la provisión divina. 50, 15, 21. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para mantener a muchos del pueblo con vida. 50, 20. Pensemos. Reflexiona acerca de la actitud consciente que José manifestaba a sus hermanos. Piensa en sus propias relaciones con sus familiares, los hermanos en la iglesia y sus compañeros de trabajo. ¿Hay hoy alguna necesidad de perdonar a algunos de ellos o de pedirle perdón? No permita que esa raíz de amargura carcoma su vida espiritual y contamine a todos los que le rodean. ¿Ha visto evidencia de cuidado providencial en su vida? Apunte por lo menos 5. José murió a los 120 años y fue embalsamado. Antes de morir, expresó ante sus hermanos su fe en el hecho de que saldrían de Egipto algún día para regresar a Canaán. Hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de regreso a la tierra prometida. 50, 22, 26. Su petición atestiga que conocía la promesa hecha a Abraham en Génesis 15, 13, 14. Su cumplimiento se ve en Éxodos 13, 19 y Josué 24, 32. En este acto está registrado en Hebreo 11, 22 como evidencia de fe. Por favor, piensa un poquito. Génesis es el libro de los orígenes.
Comienza con la creación de los cielos y de la tierra. Haga una lista de cuando menos 5 cosas más que tuvieron su inicio en él. ¿Cuál es la historia principal que comienza en Génesis y se desarrolla en el resto de la Biblia? Relata una frase que resume el papel clave de cada uno de los siguientes personajes mencionados en Génesis. Adán, primero Adán y Eva, 2, 3 Caín, 4 Abel, 5 Set, 6 Noé, 7 Sem, 8 Nimrod, 9 Peleg, 10 Taré, 11 Abraham, 12 Lot, 13 Melquisedec, 14 Ismael, 15 Isaac, 16 Esaú, 17 Jacob, Simeón y Levi, 18, 19 Judas y 20 José. Padre Celestial, te damos gracias porque terminamos este libro con éxito. Te pedimos, Dios eterno, que seas tú siempre ayudándonos, que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre esté con nosotros. Oh Dios eterno, misericordioso, yo te pido que cada hermano, Padre Celestial, que haya visto este video, sea bendecido por ti y sea, Padre Celestial, Señor, su entendimiento abierto para que cada día entienda más la importancia de estudiar y de leer tus libros. Te pido, Señor, que cada vez que estudien sean transformados en ti y que cada vez más de ellos se ha quitado y más de ti se ha dado. Espíritu Santo, te doy gracias por todo lo que has hecho. Que tu presencia, tu misericordia esté en nosotros y que seas tú siempre, Señor, ayudándonos. Te invito al próximo libro que vamos a estudiar, que es Éxodo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre esté con ustedes. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.